oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando alabamos el Rey. Puedes oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando adoramos el Rey. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Puedo escuchar la oración de un pueblo rendido ante Dios. Quien duerme, despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y adorar, Él logrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí, amén. Y adorar, no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Está pasando de gloria. Ante Él nos postramos a adorar. Le cantamos por la eternidad. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Qué alegría estar contigo en este día tan especial y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Júntate con tu familia y ven, estudiemos lo que Dios tiene para nosotros en este día. Hoy tenemos preparada una palabra especial que tiene que ver con el maestro por excelencia. Y le hemos titulado así, el más grande maestro. Y quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso número 19 y 20. Un texto bien conocido. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una palabra que el Señor nos dejó
para poder predicar y para poder enseñar. Qué hermoso es poder recordar las palabras del maestro donde dicen, vayan y prediquen, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos donde tenemos que predicar la palabra y no nos cansemos de poder hacerlo. ¿Sabes que es una oportunidad para poderle decir al mundo perdido, ¿sabes? Necesitamos todos a Jesús en nuestros corazones. Necesitamos una palabra de esperanza, necesitamos una palabra de salvación, porque es necesario y así nos conviene. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta, bien importante, nos da en este texto de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dos palabras claves. Una palabra es enseñar y la otra palabra es predicar. Yo quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 15, verso número 35. Mira lo que dice ahí la escritura. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros, ¿verdad? Pablo y Bernabé estuvieron por un largo tiempo ahí en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros, pero en comparación, ahí mismo en Hechos, capítulo número 28 y el verso número 31, mira lo que dice la escritura ahí en Hechos 28:31. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Vemos aquí dos palabras claves, ¿verdad? La predicación y la enseñanza. Mi amor, y la predicación se hace a los que no conocen, a los perdidos, pero la enseñanza se da a los salvos, a aquellos que han creído ya en nuestro Señor Jesucristo. Sabes que a veces pensamos que son palabras iguales o quieren decir lo mismo. No, definitivamente el cuerpo en el Señor necesitamos enriquecernos en la palabra, necesitamos nutrirnos en la palabra. Y cuando nosotros predicamos la palabra, es en una manera también, se puede decir, enseñamos, ¿verdad? Estamos enseñando a otros a poder estudiar la palabra. Algo que a veces en el cuerpo de Cristo dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y ese conocimiento dónde? No del mundo, no de las noticias, no de a ver cómo amaneció hoy el dólar, no. Simplemente realmente esa palabra sea nutrida en nuestros corazones, nos podamos preparar. Entonces necesitamos seguir madurando, necesitamos seguir creciendo en la palabra, en poder ser enseñados. En el caso que tú eres cristiano, conoces de la palabra del Señor, conocemos de la palabra, necesitamos seguir creciendo, no podemos quedarnos ahí. Dice ahí en Hebreos capítulo 6, verso número 1, por esto, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es decir, que hay doctrinas básicas, ¿sí? Como las menciona aquí el escritor de Hebreos. Dice aquí que el arrepentimiento, ¿verdad? La fe en Dios, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son doctrinas básicas, pero no podemos quedarnos ahí. Dice el versículo 3, así procedemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han ido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo. Es decir, que no podemos solamente quedarnos ahí, sino tenemos que ir hacia la madurez espiritual. ¿Sí? Es bien claro, hoy se van a infiltrar muchas doctrinas. Está clara la doctrina que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tú y yo no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando para seguir creciendo. Y algo importante, que vamos a ir desarrollando esta enseñanza, ¿verdad? No solamente creciendo en el conocimiento, sino creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en la madurez también en el Señor. Sabes que a veces nos cuesta trabajo poder recibir la palabra, recibir una sana doctrina. Ahorita hay muchas doctrinas, muchas corrientes, que aquello, que esto. Sabes que no nos cansemos de escuchar lo que dice la palabra. Nosotros no podemos ir donde se nos puede llevar por corrientes. No podemos estar detrás de corrientes. Necesitamos
necesitamos estar detrás de lo que dice la palabra claramente, pero cuando estudiamos, cuando nos nutrimos, cuando realmente nos se puede decir, nos amalgamos a una sana doctrina, una enseñanza correcta, es posible que podamos crecer con orden, que podamos, porque a veces lo que pasa es que comemos mucho de fe, comemos mucho de cosas realmente que sí nos hacen falta, pero es como se puede decir una alimentación sana. Necesitamos de una cosa, de otra, y es lo que es la palabra conforme, ¿verdad? Necesitamos seguir creciendo, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor quiere que nosotros podamos crecer. Pero algo interesante, ¿sí? No quedarte en el fundamento, sino ir más adelante. Dice ahí en primera a Timoteo, capítulo 4, verso 1, mira lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Es decir, que los demonios también enseñan. Sí. ¿Sí? Puedes caer en una trampa del enemigo, donde puedas ser enseñado no bajo el concepto que tiene que ver con la palabra, porque bien importante es que cuando nosotros podamos crecer o podemos seguir creciendo es a través de la palabra, no en la sabiduría humana, no en la sabiduría de un hombre, de una mujer, sino realmente fincados, parados, sembrados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos cuesta trabajo poder someternos a lo que dice la palabra, poder, se puede decir, seguirla, poder aprender, porque hay cosas que nos comprometen y son muy comprometedoras, pero te quiero decir una cosa, eso es para nuestro crecimiento espiritual, eso es para poder alcanzar la salvación, eso es para poder caminar conforme a lo que dice y está establecido para nuestras vidas. Pero dejamos todo un fundamento. Queremos hablar acerca de este maestro que nos dejó una enseñanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas, porque yo vengo pronto. Interesante, entonces, que siempre que tengamos una enseñanza, o que escuchemos una enseñanza, debe estar basada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo quiero invitarte al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8. El Evangelio según San Juan nos da la palabra por excelencia. ¿Sí? Dice ahí en San Juan capítulo número 8 y verso número 28 y 29. San Juan 8, 28 y 29. Mira lo que dice. Por esto Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Versículo 29. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Es decir, el mismo Señor Jesucristo se sometió a la palabra de su Padre. Toda la enseñanza, toda la escritura, todo lo que Jesucristo habló era basado a lo que el Padre le había mandado que hiciera. Así que es importante que nosotros podamos tener como fundamento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y claramente nos dice también su palabra. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Para corregir e instruir. Para corregir. Realmente esto es la palabra. Si tú no conoces la palabra, te quiero decir, tenemos una herramienta increíble. ¿Y por qué no podemos entonces echar mano de lo que dice su palabra? Realmente es claro lo que está hablándonos el Señor. Ahora es interesante lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? San Juan capítulo número 16, San Juan 17, versículo número 17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Dos cosas que hace la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, no solamente te guía la verdad, es la verdad, sino también te santifica. Mira por qué necesitamos seguir creciendo en la palabra del Señor, porque cada vez que somos llenos de esa palabra, cada vez que tenemos una instrucción bien equilibrada, no bajo una corriente o una doctrina de hombre, no bajo estratagema o enseñanza humana, sino fundamentada en la palabra de Dios, va a santificarte, te va a preparar para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra fe va a madurar cuando nosotros conocemos la palabra.
nuestra vida cristiana va a tomar un rumbo diferente a que cuando empezamos, que no conocemos la palabra. Te quiero decir, cristianos maduros vamos a estar viendo y conociendo los tiempos del Señor. Cuando no maduramos en la palabra, todas las cosas nos molestan, todas las cosas nos ofenden, todas las cosas nos dañan, que mira que no me habló, que mira que sí me habló, que mira que me habló de más. Tonterías y pequeñeces se nos van a hacer grandes tormentas, pero cuando conocemos la palabra, conocemos también los tiempos en que estamos viviendo. El más grande maestro. Mira lo que hizo aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquel hombre que nos dio la palabra del Padre. San Juan, capítulo número 13 y verso número 1. Mira lo que hizo este hombre, el más grande maestro. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y secándoselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. El más grande maestro nos dio una enseñanza. Así es. Sí, el servicio. El servicio es la más grande enseñanza, el ejemplo que nosotros podemos dar a otros. Él mismo, en su condición de gran maestro, en su condición de Dios, se puso una toalla por la cintura, agarró un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Esto nos habla de un tremendo principio, que tú y yo hemos sido llamados para servir a Dios, ¿verdad? Incondicionalmente, como siervos, como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que Dios usa ahí en la Escritura para llamar a un esclavo es dolos, ¿verdad? Tú y yo somos un dolos de Dios, somos un siervo de Dios, somos un esclavo para hacer su voluntad. Solo a través del ejemplo vamos a poder enseñar a otros. Recuerda, ¿verdad? Dos maneras de predicar la palabra o de enseñar la palabra. Bueno, una es la enseñanza y otra es la predicación. La enseñanza es hacia los salvos y la predicación a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cómo podemos diferenciar, y cuando a veces no conocemos la palabra pensamos que es lo mismo. Mi amor, pero este ejemplo, ¿verdad? Tan interesante de servicio, que él mismo, nuestro Señor Jesucristo, pudo lavar los pies de los discípulos. Y muchos de nosotros no queremos pagar ese precio. Muchos de nosotros nada más queremos que nos sirvan, aún conociendo al Señor, aún caminando por años. Estamos para que nos sirvan. No, te quiero decir una cosa. Si no aprendemos ese principio de nuestro Maestro, estamos perdidos. Sabes que en este tiempo y en el tiempo de antes lo vemos en la palabra, que Él era servir. Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra era estar sirviendo a los demás. Y tú y yo necesitamos hacer eso mismo, servir a los demás, servir en la manera en que nosotros lo hagamos. Eso quiere decir que hemos madurado, eso quiere decir que conocemos la palabra, eso quiere decir que queremos imitarlo, lo que Él ha hecho en la tierra. Interesante entonces nosotros, aquellos que están siendo dedicados a enseñar la palabra, pero tú tal vez te has dado cuenta que tú no eres una persona que enseña la palabra, pero a este momento, mucho del servicio, muchas de las cosas que tú haces como un papá, cuando vas al trabajo, cuando estás sirviendo en la iglesia, te has dado cuenta que estás enseñando, porque el servicio es la mejor manera de enseñar la palabra de Dios. Mira ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24, al versículo número 26. Mira lo que dice. Y un siervo del Señor no debe andar peleando,
Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Versículo 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Interesante entonces esto, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo. Queremos enseñar la palabra. No solamente lo puedes enseñar a través de lo que nosotros conocemos convencionalmente como una predicación, una enseñanza. Podemos enseñar la palabra con nuestro ejemplo. Pero ese hombre que va a enseñar, ¿verdad?, tiene que tener varias características para poder enseñar la palabra. Dice aquí que tenemos que ser humildes, ¿verdad? No pendenciero. Interesante es esto. O sea, no peleonero, no peleonera, sino tenemos que hablar con nuestro testimonio. Que nuestro testimonio hable por nosotros. Que nosotros no abramos la boca, sino que detrás de nosotros se pueda ver lo que reflejamos de Jesús. Ahora es interesante entonces tener un balance y hay dos palabras claves aquí, ¿verdad?, que ya había mencionado: el siervo de Dios, el esclavo de Dios, ¿verdad?, el doulos de Dios. No solamente tiene que ser un esclavo del Señor Jesucristo, sino también tiene que ser manso, ¿verdad? Tiene que usar de esta palabra que es la mansedumbre. Y también es otra palabra que nos enseña del griego, praotes, que quiere decir mansedumbre. Es decir, tenemos que ser ejemplos. Si el maestro lo hizo, si el más grande maestro tuvo esa humildad, esa enseñanza, ese ejemplo, ¿verdad?, ese balance entre poder tener esa humildad y la autoridad para ir en contra de aquellos que estaban afectando la palabra de Dios, y tener esa mansedumbre para acercarse a esos niños y poder orar por ellos y bendecirlos. Hoy es un día que tú y yo hemos aprendido acerca de poder enseñar o predicar la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos, mi amor. Tenemos que ver lo que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar en estos tiempos. Hoy tenemos esta oportunidad. Tenemos este gran privilegio de poder enseñar la palabra, no solamente de una manera hablada, sino también con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Hoy estamos siendo desafiados a que tú y yo podamos ser ejemplo en conducta, en fe, en mansedumbre, templanza. Así es. ¿Verdad? En cada uno de ese don del Espíritu Santo, de ese fruto del Espíritu Santo, para poder ser testimonio a muchos. Si tú quieres predicar la palabra, recuerda, no solamente hablada lo puedes hacer. Puedes desarrollar ese rol de papá, ese rol de mamá. ¿Sí? Cuántos hombres desesperados, cuántas mujeres desesperadas, cuántas mujeres iracundas, cuántos hombres iracundos, ¿verdad?, rencillosos, queriendo enseñar la palabra, pero no la pueden enseñar porque ese rol de papá o ese rol de mamá tienes que desarrollarlo de una manera con mansedumbre, no irritándote, ¿verdad? Parece que los quehaceres diarios, las presiones de la vida nos sacan, ¿verdad? A veces pensamos que solamente podemos enseñar la palabra no irritándonos, pero ¿sabes qué? Hablando, no. Tenemos que enseñarla con el ejemplo en el día a día. Papá, mamá, tú eres un gran ejemplo para que tus hijos puedan conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que huir de todo esto. No podemos quedar en el fundamento de la palabra. Así es. No podemos quedar solamente en el arrepentimiento, en la salvación, en la resurrección de los muertos, que hoy, ¿verdad?, doctrina de demonios está ahí. Tenemos que conocer bien la Escritura para poderle enseñar a otros, principalmente a nuestra siguiente generación o a nuestras siguientes generaciones. Si tú eres abuelo también, es interesante, ¿verdad? Tal vez tú eres un hombre que ha sido llamado a enseñar la palabra. Así es. ¿Verdad? Tenemos que ser ejemplo en conducta, en fe, en mansedumbre, como un doulos de Dios, ¿verdad?, como un esclavo a nuestro Señor Jesucristo. Y que nadie venga y nos engañe.
Sabes, en este momento, a mí me gustaría mucho orar, mi amor, por aquellos que a lo mejor nunca han recibido a Jesús en su corazón y quieren vivir una vida realmente ya diferente, están cansados de vivir la vida que están viviendo. A mí me gustaría que nos pudieras guiar en esa oración. Vamos a orar. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero orar por ti para que puedas acercarte al más grande Maestro por excelencia. ¿Puedes repetir conmigo, Padre Celestial? Sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. También sé que he pecado y te pido perdón. Perdona mis deudas, perdona mis ofensas. Yo te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y hazme de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí me gustaría poder orar por ti del otro lado que estás y poder pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. te pido de una manera muy En el nombre de especial por Jesús. cada familia representada, Señor, que está viéndonos. Te pido que tú les ayudes, les guardes, les protejas, pero por sobre todas las cosas, Señor, que podamos poner en obra, Señor, que podamos vivir tu palabra, Señor, día a día. En el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, protégeles y suple sus necesidades físicas, espirituales, legales, Sí, Señor. Señor, y tu toque de sanidad en cada cuerpo enfermo Jesús. en este momento. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Tus ángeles acampen a su alrededor y nuestro alrededor y nos guarden. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El más grande Maestro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta que yo venga. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer haber estado contigo. Bendiciones. Tengo victoria, autor de mi historia, mi alma proclama, he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aún conmigo estás. He visto tu En cada temporada me anclo en tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás.